El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Me quería fijar hoy solo en un pequeño aspecto de la lectura, solamente en la palabra cuando dice escondiste estas cosas. Escondiste estas cosas. Escondiste estas cosas a los sabios y entendidos. La palabra entendidos se podría traducir también los inteligentes, y las ha revelado a la gente sencilla. También he mirado a ver qué cosas eran. La palabra griega es tauta, estas. Se sobreentiende cosas, pero lo deja del modo más genérico posible Jesús. Pero la cuestión es esa, porque escondiste estas cosas. Dios escondiendo, ocultando. Cuando he leído este texto, me he acordado del otro de Marcos capítulo 4, versículo 12, cuando después de decir la parábola del sembrador, les dice a los apóstoles: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no entiendan, y oyendo oigan, pero no comprendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Fijaos qué versículo tan paralelo. En uno se nos dice: te doy gracias, Padre, te alabo. Más bien el verbo que usa aquí el texto es te alabo, te elogio, porque has escondido estas cosas. Y en Marcos se dice: para que viendo vean pero no comprendan. Dios les explica las cosas en parábolas para que viendo vean pero no comprendan. Y entonces he dicho, voy a mirar a ver si hay otros pasajes de la Escritura que sean parecidos a estos. Y he encontrado en Isaías 6, versículo 9, este versículo. Y entonces dijo Dios: ve y dile a este pueblo, estad siempre escuchando, pero nunca entendiendo. Estad siempre viendo, pero nunca percibiendo. Es un texto, de nuevo, muy paralelo. Y en el mismo profeta hay otro que dice: conducirás a esos que tienen ojos, pero son ciegos, que tienen oídos, pero son sordos. Y de nuevo se vuelve a decir lo mismo en varios versículos más. Del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo. Porque el mismo Jesús en Mateo 13 les dijo: en ellos
se cumple la profecía de Isaías. Estaréis siempre escuchando, pero nunca entendiendo. Estaréis siempre viendo, pero nunca percibiendo. ¿A qué se está refiriendo el Señor con todos estos versículos? ¿No debería Él manifestar todo y que todo el mundo viera, comprendiera, creyera? Yo creo que estos versículos hay que entenderlos como esos del Éxodo, en que entonces dice la Biblia: y el Señor endureció el corazón del faraón. El Señor endureció el corazón del faraón. Yo creo que hay que entenderlo de esa manera. Estrictamente hablando, Dios quiere manifestar, mostrar, para que todos lleguen a la fe. Pero hay veces en que el texto mismo da la sensación de un Dios que se enfada, de un Dios que dice: pues muy bien, mejor que no vean, porque ni siquiera se lo voy a enseñar. Yo creo que este es el sentido en el que deben ser entendidas esas partes de la Biblia. El Padre que se enfada. El Padre que se enfada. Pero realmente Él oculta. Sí, en cierto modo. Hay veces que Dios, para incitar más a la búsqueda de la verdad, ha puesto su doctrina a través de enigmas, de parábolas, de comparaciones en su palabra. Dios sabía, como magnífico literato que es, que hasta los hombres hacen eso en sus libros, en sus novelas, hasta en los cuentos que les cuentan a los niños. Y que a veces, para decir una verdad, pues al niño se le cuenta una adivinanza, en que la verdad está oculta, pero se oculta precisamente para empujarle a la búsqueda de la verdad. Lo mismo pasa en la Sagrada Escritura. ¿Cuántas cosas se podían haber dicho de modo mucho más simple? Pero Dios quiso que los hombres fueran excitados hacia la verdad, atraídos, si me permitís la expresión, lo mismo que una mujer que quiere seducir a un hombre y sabe qué armas debe usar. Dios usa todas las armas de la inteligencia para seducir a los hombres hacia la verdad, hacia la búsqueda de la verdad. Y es cierto que nos encontramos en la Escritura con que hay tesoros ocultos. Es cierto que la Escritura es como una tierra en la que a veces hay que excavar en busca del tesoro del que nos habla la parábola, o hay que sumergirnos a la profundidad en busca de la perla. Es cierto, como cuando dice: y endureció el corazón del faraón, que Dios a veces, por la dureza, no da las gracias para encontrar esa verdad. A poco que ellos se esfuercen, les dará las gracias. Pero Dios, es cierto, a veces es como si diera la espalda. Como si dejara que el hijo pródigo: está bien, si te quieres marchar, márchate. Y no le sigue. Permite esa oscuridad, ese alejamiento. Ese permitir nuestra oscuridad es el modo de entender estas palabras de Isaías, que el mismo Jesús después repetirá, citando a la misma palabra de Dios. En ellos se cumple la profecía de Isaías, porque estaréis siempre escuchando, pero nunca entendiendo. Estaréis siempre mirando, pero nunca percibiendo. Yo creo que todos estos textos nos deben llevar como conclusión
a varias cosas. La primera, no abusar de Dios, porque finalmente Dios puede decir, muy bien, pues sigue tu camino. Muy bien, pues permito que se te endurezca el corazón. Muy bien, pues permito que quedes sordo. Sordo a mis palabras que van a resonar alrededor tuyo, pero tú vas a estar sordo. Y yo podría darte el oído, pero permito que sigas sordo. Ya entendemos todos que a poco que nos esforcemos, Jesús sanaría esos oídos espirituales. Lo primero es, por lo tanto, no abusar de Dios, no abusar de Dios. Y la segunda enseñanza, la obra de arte de Dios ocultando la verdad. Y a veces no solo en las Escrituras, a veces cuando vemos el mal en su extremo más radical, terrible, y decimos, Señor, ¿por qué callas? ¿Por qué no abres el cielo y castigas a los que están haciendo sufrir tanto a tantas personas? En ese ocultamiento de sí mismo que hace Dios hay una sabiduría. Hay una sabiduría. Y Él mismo, incluso a los hijos buenos, incluso a los hijos que escuchan y ven la palabra de Dios, les podría decir eso, estáis viendo y no comprendéis. Incluso en el silencio de Dios, Dios habla. Incluso en el silencio de Dios, Dios habla. Incluso cuando Dios permite el endurecimiento del faraón, del corazón del faraón, su gracia se derrama para que más adelante pueda decir y destruir ese endurecimiento. Nada más, que todos nosotros veamos y escuchemos. Veamos y escuchemos. Ver auténticamente la palabra. Escuchar la voz de Dios en esa palabra. Porque la podemos leer y no escuchar interiormente al Dios que nos habla en esa palabra. Podemos escuchar las lecturas de la misa y, sin embargo, no ver lo que Dios nos está diciendo en el corazón. Podemos creer que esto era para ellos y Dios nos diría, en cierta medida os lo podéis aplicar a vosotros. En una medida más pequeña, en una medida que no llega ni a pecado, pero también tú eres más ciego, más sordo y con el corazón más endurecido de lo que te parece. Tú también eres un faraón en pequeño, al que quiero abrir ese corazón para que entre esa palabra. Que de verdad todos nosotros rompamos nuestro corazón para que el agua viva de Dios pueda penetrar en él. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Él es bueno con todos y misericordioso.